Ya toca la merienda y hoy nos acompaña una invitada como Pepa Torres, que es teóloga feminista, miembro del movimiento de las monjas en la iglesia, además es monja y nos acompaña aquí en esta tarde. Pepa, bienvenida. Pues muchas gracias por esta acogida, por esta invitación. Solo una cosita, el movimiento se llama La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia. Revuelta de mujeres en la iglesia. Eso es, que es un movimiento fundamentalmente de mujeres laicas, aunque estamos también mujeres religiosas, de congregaciones religiosas, como es mi caso, pero es un movimiento fuertemente de mujeres laicas. Y precisamente a raíz de ahí se ha creado un libro, ¿no? El de La Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Efectivamente, al año de nuestra existencia, que empezamos en Barcelona y en Madrid, y luego enseguida nos extendimos pues por muchos más lugares, por Sevilla, por Granada, por Galicia, ¿no? Justo al año, un compañero editor de Movimientos Sociales nos dijo: mira, tengo muchas ganas de editar vuestra historia y vuestros objetivos, porque me parece que estáis siendo un auténtico signo de los tiempos en lo que es la situación de la Iglesia, y porque además muchas de nosotras somos mujeres comprometidas con el feminismo civil. De ahí que hayamos abordado también, de alguna manera, la lucha con nuestra situación dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, pero vivimos ese doble activismo, podríamos decir, con los feminismos civiles y dentro de la Iglesia, pues pidiendo una reforma de la Iglesia, unos cambios en la Iglesia de cara a una igualdad que hoy por hoy, desde hace muchísimos siglos, no existe, pero la Iglesia no empezó así. Pepa, ¿y se puede ser feminista, participar activamente en la Iglesia cuando, por ejemplo, las mujeres no tienen ciertas responsabilidades, ciertos espacios en la Iglesia católica de forma activa? O sea, se puede ser en tanto que creemos que el Evangelio, que es donde están nuestras convicciones más profundas, es nuestra inspiración, y que la Iglesia tiene prácticas que hay que modificar, que hay que transformar, que hay que revolucionar, que hay que cambiar, ¿no? En ese sentido, en nombre del Evangelio, incluso en nombre de las prácticas liberadoras de Jesús, en los orígenes de lo que llamamos el movimiento de Jesús, como cristianas exigimos que la Iglesia cambie. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que exigimos es que las mujeres que sostenemos la Iglesia y que tenemos una formación cada vez más elevada, mucho más que muchos varones, tenemos que tener acceso a todos los ministerios, dicho en lenguaje laico, a todas las tareas eclesiales, sin ser discriminadas por razón de género o de sexo, y que además una Iglesia que quiera ser evangélica, en sus lugares de toma de decisión tiene que haber como mínimo paridad, tenemos que estar también las mujeres. Esos son algunos de los puntos más importantes que abordamos en esta revuelta, ¿no? Otra cosa muy importante es que en el contexto de esta revuelta, cuando nace en el año 2019 y nacemos con una concentración en las puertas de las catedrales de muchas ciudades de España y también del mundo, lo que ha sucedido es que en el sínodo, que es como una, vamos a decirlo en lenguaje civil, una gran asamblea internacional, en el sínodo de la Amazonía, las mujeres acuden con voz, pero sin voto, y eso se convierte como en un basta ya, no lo podemos consentir, de manera no violenta, de manera pacífica, pero de manera crítica, vamos a decirle a toda la Iglesia, incluido al Papa Francisco, no sin nosotras. O sea, la Iglesia tiene que cambiar para que las mujeres podamos desarrollar todas nuestras capacidades y ponernos al servicio del mundo, que es lo que hacemos, ¿no? Una Iglesia que no reconoce esta igualdad de mujeres es una Iglesia que se ha alejado del Evangelio. Pero es que esta Iglesia que vivimos actualmente, la Católica Apostólica Romana actual, el papel de la mujer lo ha dejado relegado ya no a un segundo, un tercer, un cuarto escalón, y poco menos que la mujer en la Iglesia estaba para servir al hombre, al sacerdote, al obispo, al clérigo, y poco menos que era un papel de servicial, ¿no? Efectivamente. O sea, la Iglesia no nace así, la Iglesia no nace machista, la Iglesia se hace machista. Uno de los momentos, uno de los hitos más alternativos del movimiento de Jesús, del cristianismo inicial, fue la comunidad de iguales. En torno a Jesús, en torno al grupo de Jesús, hay también mujeres. De hecho, en el Evangelio se las reconoce, entre ellas, por supuesto, María Magdalena, Juana la mujer de Cusa, tal. Pero existe todo un proceso de progresiva patriarcalización que se da muy rápido en la Iglesia, se da a partir del siglo III. Lo que no podemos sostener hoy, en pleno siglo XXI, es que la Iglesia
siga siendo el gran bastión del patriarcado. Entonces, en nombre de la inspiración evangélica, en nombre de que quienes creemos en el Evangelio y que es una buena noticia de liberación, no podemos bajo ningún concepto legitimar la exclusión ni la discriminación de las mujeres. Por eso, un sector representativo de mujeres cristianas, que como digo, somos también feministas, desde hace por lo menos ya 30 años, 35 años, en España existe una tradición de colectivos feministas cristianos y de teólogas feministas, que lo que hacemos es tomar de las categorías del feminismo para aplicarlas al estudio, a la investigación de las escrituras y de la tradición religiosa, ¿no? Por eso, otra cosa que planteamos la revuelta de mujeres en la Iglesia es que se conozca y se difunda la teología feminista para poder interpretar las tradiciones de una manera liberadora e igualitaria para las mujeres. Esto teniendo en cuenta también 35 años en el caso de España, Pepa, pero ahora que desde el 2019, podríamos decirlo así, si no corríjame si me equivoco, que hay una mayor organización también de ese movimiento feminista dentro de la Iglesia, ¿cómo son esas reticencias desde dentro a esa toma de posiciones y ese decir, también formamos parte de la Iglesia y también queremos poder tomar decisiones? Las reticencias son muchísimas. Desde gente que entiende que cómo podemos ser cristianas si no estamos de acuerdo con esto, desde gente que tiene muchísimo miedo a los postulados feministas, desde gente que entiende que entre feminismo y cristianismo hay una contradicción intrínseca, cosa que nosotras decimos que no la hay, que además ser feminista no quiere decir que hay muchos feminismos y no quiere decir estar de acuerdo con la totalidad de los planteamientos de feministas, pero lo que no se puede ser, decimos hoy, es cristiana y no feminista, porque si creemos en la liberación también de las mujeres, hay que hacerlas con las organizaciones que luchan por la dignidad y los derechos de las mujeres, y esas organizaciones son feministas. Entonces, reticencias hay muchas, también, a la vez que reticencias, también nos estamos dando cuenta que esto es un movimiento imparable, que desde que iniciamos nuestras primeras conversaciones para ponernos en marcha en el 2019, podemos decir que en el Estado español hay ya más de 29 revueltas. Una de las más recientes, la revuelta de Tenerife, que es el motivo por el que estoy aquí, y que además consideramos que este movimiento es imprescindible porque también constatamos que muchísimas mujeres críticas y en torno a los 40 años abandonan la Iglesia al encontrar que la Iglesia, al no sentirse identificadas con esta Iglesia patriarcal, ¿no? Entonces todo eso existe, pero a la vez también, como digo, existe una sensibilización, un interés que, bueno, pues nos está llevando. Estamos organizadas internacionalmente. Ahora mismo vamos a iniciar una campaña con un movimiento parecido que hay en Francia, reivindicando el diaconado femenino, algo a lo que Francisco nuevamente se ha vuelto a oponer, y la campaña se llama Yo, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no puedo ser diácona? Yo, ¿por qué no puedo tener las mismas tareas eclesiales que cualquier hombre, solo por el hecho de haber nacido mujer? Pregunto a una monja si no puede responder o considera usted libremente. ¿No les ha decepcionado al Papa Francisco? Vamos a ver, el Papa Francisco es para muchísimas mujeres cristianas y para muchísimas monjas, y para mí en concreto y mi congregación, es un referente absoluto en todo lo que es la doctrina social. Es un papa que se ha puesto a dialogar con el mundo, a dialogar con los pobres, es un papa de gestos, y es un papa que por eso tiene muchísima resistencia al interior de la Iglesia, la resistencia del capitalismo y la resistencia del pensamiento más conservador. Pero el Papa Francisco también es un ser limitado, como yo soy limitada, como todos somos limitados, es hijo también de unas antropologías, de una cultura, y lo mismo que en todo lo que es la doctrina social o los movimientos populares, que si recordamos, Francisco es el único papa en la historia de la Iglesia, que de los primeros signos de su pontificado fue convocar a las organizaciones populares del mundo y decirles, estamos con vosotros. Hay 3 derechos sagrados que se llaman techo, tierra y trabajo. Sin embargo, en la cuestión de las mujeres, el Papa es sensible a lo que tiene que ver con la pobreza, pero no a lo que tiene que ver con la igualdad. Aquí tiene como más dificultades, creemos que es fruto de una antropología determinada, que es la de la Iglesia Católica,
que no es una antropología de la relacionalidad, sino más bien de la complementariedad, en donde las mujeres seguimos estando en función de los varones y no en un plano de igualdad. De cualquier modo, hay que decir que el Papa Francisco ha sido el primer papa en la historia que está reconociendo a muchas más mujeres en lugares de decisión, muchísimas más, pero las mujeres cristianas, le seguimos diciendo a Francisco, es todavía insignificante, aunque es muy importante que en el sínodo, ¿no? En el sínodo de Roma haya habido de 363 miembros solo 54 mujeres, es insignificante, aunque al mismo tiempo, con el atraso que lleva la Iglesia en esto, podemos decir que es un hecho significativo. Pero que estén, ¿tienen voz y tienen voto? No todas las 54, algunas sí. Lo cual quiero decir con esto que es un hecho en sí paradójico. Es decir, que reconocemos en Francisco el intento de hacer avanzar la igualdad, pero al mismo tiempo muchas dificultades para hacerlo desde su propia antropología. Por ejemplo, algo que nos encantaría que hiciera el Papa Francisco es que convocara un encuentro de mujeres en la Iglesia y que convocara a las teólogas feministas, cosa que, por ejemplo, cosa que no ha hecho, ¿no? Y que además en América Latina y también en Europa, pero en América Latina en particular, que él es el latinoamericano, se pusiera a dialogar con las teólogas feministas latinoamericanas, que llevan ya más de 3 generaciones, ¿no? Entonces, reconocemos al Papa una gran autoridad en todo lo que es su discurso, su reflexión social, su compromiso social, pero en la cuestión de las mujeres le pedimos que nos escuche. Y lo mismo que el cardenal Hume, cuando Francisco fue nombrado papa, el cardenal Hume cariñosamente le dijo, no te olvides de los pobres, movimientos como la revuelta de las mujeres, existimos en la Iglesia también para decirle a Francisco, no te olvides de las mujeres. No habrá cambio en la Iglesia si no es desde una perspectiva de la igualdad. Pepa, hemos hablado, lo has mencionado hace un momento, de esas reticencias dentro de la Iglesia a acoger pues esa revuelta, ¿no?, de mujeres que piden su lugar. La pregunta del revés, ¿en el movimiento feminista hay reticencias a esa acogida de la Iglesia, por lo que significa también? Bueno, pues las cristianas feministas, como decimos, somos cuestionadas por todos los lados. Los movimientos feministas, algunos sectores consideran que es imposible ser feminista y ser cristiana, pero otros no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque cuando las cristianas feministas estamos en las organizaciones feministas, la gente también nos conoce y sabe que estamos ahí desde hace mucho tiempo luchando por la igualdad. Entonces, no podemos generalizar. Yo puedo decir que, por ejemplo, en Madrid, el movimiento de la revuelta de mujeres en la Iglesia en Madrid, se ha ganado la credibilidad de un sector del movimiento feminista en Madrid. Puedo decir también que la Marcha Mundial de las Mujeres en torno al año 2000, que era una marcha laica, de las 3 ponencias que hubo, una nos la pidieron a las teólogas feministas para hablar de espiritualidad, resistencia y feminismo. Y lo hicieron porque pensaban que si hay una lucha resistente y resiliente en el feminismo, es la de la Iglesia, por lo durísima que es. ¿Me explico? Porque hay que mantenerse en esa lucha, porque la igualdad todavía, como decimos en la revuelta, seguiremos luchando hasta que la igualdad sea costumbre. Y aún queda mucho en la Iglesia para que esto sea costumbre, ¿no? Independientemente de todo lo que se ha montado, de todo el circo mediático que ha habido con las monjas de Belorado, lo que a mí me ha llamado la atención de todo esto que se ha montado ha sido que poco menos que se ha dicho que ese grupo de mujeres que están dentro de este espacio, poco menos que tenían que rendirle a un arzobispo, sea de la Iglesia o no sea de la Iglesia, y a un cura, como si ellas no eran capaces por sí mismas de decidir o de valorar o de votar. Y a todas las personas que he oído, incluidos a los medios de comunicación, es como que son unos seres desvalidos que están ahí dentro, que se dejan manipular, que no tienen capacidad de pensar por sí mismas, no tienen capacidad ni raciocinio. Y me ha llamado muchísimo la atención todo lo que se ha vivido en ese entorno, independientemente de lo que está alrededor. ¿Usted cómo lo ha visto? O sea, a mí me parece lamentable lo que está sucediendo y lamentable cómo se está transmitiendo.
A mí me parece que esto es un claro ejemplo del patriarcado eclesiástico. A mí me parece que lo que hay de fondo de esta situación, se justifique como se justifique, tiene que ver con la propiedad de los bienes, tiene que ver con el dinero. Porque no olvidemos que el patriarcado y el capitalismo están muy unidos, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa es la utilización de esto, independientemente de las creencias de las religiosas, pero me parece que la Iglesia es muy irrespetuosa con los derechos y con los bienes en general de las mujeres y de las congregaciones religiosas. En el caso precisamente que está hablando de los bienes y de las congregaciones religiosas, hay muchas congregaciones religiosas en las que las mujeres que forman parte de ellas al final donan su propio patrimonio personal a esas congregaciones. Y precisamente ahora que está hablando, ¿no?, de la importancia de la mujer dentro de la iglesia, vemos casos como en Latinoamérica en las que son las mujeres, las misioneras, las monjas, las que están sobre el terreno, las que ayudan a la población y no precisamente a repartir doctrina católica, sino a enseñar, a educar, a dar nociones sanitarias básicas en determinados puntos. Me llama la atención que la Iglesia esto ni siquiera lo valore. O sea, yo creo que la Iglesia valora el trabajo de las mujeres y de las congregaciones. Lo que no valora tanto es el pensamiento intelectual, la capacidad de decidir y de liderar las mujeres. Yo creo que el problema que tiene la Iglesia con nosotras las mujeres es que en tanto seamos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, una mano de obra cálida y amorosa y gratuita, fenomenal. Pero en cuanto pidamos también no solo el derecho, sino poder desarrollar el deber de nuestras capacidades para otro tipo de ministerios, liderar las comunidades, predicar, tener autoridad, tomar decisiones significativas, ahí es donde está el problema con la Iglesia. En general, la Iglesia Católica exalta a las mujeres en tanto que servimos a la Iglesia, pero cuestiona y sanciona a las mujeres en tanto que aspiran a que ese servicio a la Iglesia pasa también por liderar, por pensar, por predicar, por decidir, etcétera, etcétera. Estamos conversando con Pepa Torres, ella es monja, es teóloga feminista, parte de ese movimiento que lleva ya pues muchísimos años tratando de aplicar la perspectiva de género a la Iglesia Católica en este caso. Otra de las cuestiones, Pepa, que traemos también a esta conversación, ¿se va a reconciliar la Iglesia en algún momento con el cuerpo, con el sexo, con el placer de todas las personas que forman parte de ella? Deberíamos. Lo mismo que el cristianismo no nace machista, se hace machista, el cristianismo no nace dualista, no nace al margen del cuerpo, es la inculturación en la doctrina platónica lo que va haciendo que la teología y la espiritualidad cristiana se haga cada vez más dualista. Por un lado el mundo y por otro lado lo de Dios, ¿no? Yo creo que hay movimientos dentro de la Iglesia, hay teologías, hay espiritualidades que están tratando de reconciliar esta división, ¿no? Creemos que lo propio del Dios cristiano, del Dios de Jesús, es la unidad, ¿no? Que somos un cuerpo espiritual, pero somos un cuerpo que forma parte de un cuerpo mayor, que es el cuerpo de la tierra, ¿no? Y creemos que el Evangelio tiene que ver con la felicidad, con la plenitud, con la liberación. Y creemos que una sexualidad bien vivida, respetuosa, es una expresión también de esa libertad, de ese amor, de esa buena noticia, de la ternura también de Dios. Por eso uno de los puntos más importantes también de la revuelta de mujeres es la necesidad de repensar, reformular la moral. Una moral que no sea una doble moral, una moral sexual o una moral social, que no cargue sobre los cuerpos de las mujeres, sino una moral que reconozca la dignidad de los cuerpos de las mujeres, la dignidad de sus decisiones y la dignidad de sus cuerpos para no ser explotados o abusados. Precisamente hablando de los cuerpos, Pepa Torres ha defendido y defiende la no criminalización del trabajo sexual. ¿Cómo es ese encuentro que tiene, ese trabajo que realiza con mujeres, con trabajadoras sexuales? ¿Cómo
¿Qué le transmiten? ¿En qué se Vale. encuentra? Yo actualmente no trabajo con mujeres que ejercen la prostitución, con trabajadoras sexuales. Actualmente no trabajo. En otros momentos de mi vida sí lo he hecho, especialmente cuando he trabajado con mujeres que estaban en el tema de la heroína o mujeres que estaban en prisión. Actualmente no lo hago. Actualmente existe una realidad terrible que se llama la trata de mujeres, pero yo siempre me gusta decir que no todo es trata, ¿eh? No todo es trata. Que hay mujeres que desarrollan el trabajo sexual porque no tienen otra opción más que desarrollar ese trabajo sexual para vivir, ¿no? Esas son las mujeres con las que yo me he encontrado en otras épocas de mi vida, y sobre todo lo que considero es que mientras exista unas mujeres que exponen su cuerpo en este trabajo tiene que ser de alguna manera reconocido con derechos, tiene que ser reconocido con derechos sanitarios. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la crisis del COVID y muchos lugares de prostitución se cerraron en comunicación con algunos lugares de Colombia a partir de una red en la que estoy, ¿no? La desesperación de las mujeres que no tenían para comer, que nadie se acordaba de ellas, que no tenían derechos sociales, porque lo que viene a ser la abolición es reconocer como que esas personas no existen, es todavía criminalizar más esta práctica. No digo que esté de acuerdo o no con la práctica del trabajo sexual, lo que quiero decir es que mientras exista habrá que regularlo, porque habrá que dar derechos a quienes se ven obligadas a practicar este trabajo, ¿no? Es lo que más honestamente puedo decir, porque yo ahora mismo no trabajo con personas que se dedican al trabajo sexual. Lo he estado mucho cuando estas mujeres se ganaban la vida como consecuencia de la heroína en sus vidas o cuando estaban en prisión, y en este momento no podría decir otra cosa, ¿no? También hago una diferencia clara entre la trata de mujeres y las trabajadoras sexuales. La Iglesia, de hecho, el Papa Francisco muchas veces utilizaba esa imagen, ¿no?, de la tienda como hospital de campaña, ¿no? De acogida y no iglesia aduana, que también mencionaba en alguna ocasión. Hay ejemplos así en los que también se puede ver, pero luego hay varias velocidades, no sé si lo percibe así también, Pepa. Por ejemplo, en muchas iglesias de barrios es muy normal ver con absoluta normalidad pues a un catequista que es gay o que participa de la Eucaristía con su pareja y su niño adoptado. Sin embargo, volvemos también a abordar lo que ocurre también con las mujeres. Volvemos a que luego, institucionalmente, la Iglesia rechaza, porque así es, que puedan bautizarlo, por ejemplo, aunque ahora se abre la puerta según en qué términos. Mm. Aquí también, ¿por dónde pasa o por dónde tendría que pasar esa acogida real para las personas LGTBI dentro de la Iglesia? Nosotras, como Revuelta de Mujeres en la Iglesia, una de las cosas también que pedimos, y así lo hemos comunicado en un informe que hemos presentado al Sínodo, es el reconocimiento de la diversidad sexual, el reconocimiento de la diversidad de familias y la puesta en marcha en todas las diócesis, como sucede ya en algunas, por ejemplo en el País Vasco, de una pastoral de la diversidad sexual. Porque creemos que la palabra definitiva del Evangelio es la palabra del amor, que el amor está por encima de prácticas que no dejan de ser prácticas de muerte y de odio, como puede ser la homofobia, por ejemplo, y creemos que la Iglesia debe posicionarse siempre de parte del amor, de parte del respeto a la diversidad. Cuando decide convertirse en monja, Pepa, ¿sintió una llamada? ¿Cómo fue el proceso personal de voy a dedicarme de lleno a mi creencia, a mi religión? Yo no provengo de una familia especialmente católica, pero reconozco que en el contacto con la pobreza y con la marginación en la década de los 80, en el Madrid salvaje de la heroína, del absentismo escolar, me encontré ahí con unas comunidades cristianas que su fe cristiana, su creencia en el Evangelio, les llevaba a no poder separar la fe y la justicia. Y me encontré ahí, en esa comunidad de creyentes, y en medio de esa comunidad de creyentes me encontré con un grupo de mujeres que vivían en los barrios, que comprometían su vida en la relación con la gente más excluida, en el compromiso con la justicia, desde lo más cotidiano a lo sindical, a lo laboral. Y entonces, después de bastante tiempo en relación con ellas, pues yo me di cuenta que quería vivir así. Y entonces dije, ¿será esto ser monja? Y entonces estuve viviendo con ellas un tiempo, rompí una relación que tenía con una persona, con el que era mi novio, y después de aquella relación dije, creo que esto es lo que quiero. Y ahí pues ya llevo bastantes años, yo creo que casi 40 años que tomé esta decisión, porque soy mayor de lo que parezco. Alguien puede estar preguntándose, Pepa, ¿cómo es vivir en el mundo siendo religiosa
en el año 2024? Porque también hay mucho de mito y mucho de lo que uno piensa que es ser monja. Y hay una gran ignorancia, porque hay un estereotipo dominante de lo que es ser creyente y de lo que es ser monja. Ayer me llamó una persona para hacer un recorrido conmigo en mi paseo para ir a votar. Le dije, mira, no puedo porque tengo que viajar a Tenerife. O sea, nosotras, las monjas apostólicas me refiero que no somos monjas solo contemplativas, que no vivimos en un monasterio, ¿vale? Somos monjas que vivimos en los barrios, que nos comprometemos con la gente de los barrios, que tenemos una espiritualidad que cultivamos, que apoyamos las comunidades cristianas, que apoyamos las organizaciones populares, que vivimos de nuestro trabajo. O sea, nuestra vida es como la de cualquier persona. Lo que nos mueve es una motivación interna, que es que el Evangelio ha atravesado nuestra vida, como en el caso de muchas otras mujeres no monjas, pero que asumimos y queremos vivir de una manera en donde entendemos que la familia no solo es tu familia de sangre. Creemos en una familia alternativa, que es la que vas generando con otra gente. Creemos que el amor se puede entregar de la manera más total que podemos. Y creemos también que lo que tenemos no nos pertenece. Creemos que es colectivo, que es comunitario, que debe ser para la gente más empobrecida, ¿no? Eso es un poco lo que es nuestra vida, dicho en un lenguaje coloquial, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que nos define es nuestra capacidad de resistencia. Por eso, no solo en América Latina, creo que también aquí, en muchísimos contextos de cuarto mundo, de inmigración, en este incluso primer mundo, allá donde hay un lugar marginal, es muy posible que encontremos seguro una comunidad de gente cristiana comprometida y también, casi seguro, una pequeña comunidad de 3, 4 personas religiosas que en nombre del Evangelio viven compartiendo la vida con estas personas, lo que decimos, que el Evangelio es verdad y que nos exige otro mundo posible, ¿no? Diría yo. Y que no todas las monjas tienen que llevar hábito, que no todas las monjas tienen que cubrirse la cabeza, supuesto. que las monjas se pueden maquillar y además pueden decir alguna palabrota, incluso tomarse alguna cerveza, digo yo, ¿no? Bueno, Al que le guste. ¿quién no se relaciona con las personas? Las cosas más importantes de la vida suceden o en una comida, o en una cocina, o en un bar. ¿Cuántas cosas se gestionan alrededor de eso, no? Y ya Por la veo que supuesto. viene con una palestina, con un pañuelo palestino. Vengo escandalosamente herida, escandalosamente indignada por el genocidio de Palestina. Porque lo que está pasando en Palestina es el ejemplo de cómo el poder económico y cómo las leyes sirven al dinero y sirven al colonialismo y sirven al racismo. Y por eso intencionadamente llevo mi pañuelo, porque creo que Palestina es un paradigma de a dónde vamos si no lo evitamos. Pero ¿no cree que hay algo más ahí? ¿No cree también que hay religión? Fíjate, yo creo que la religión es siempre utilizada políticamente. Creo que lo que decimos temas de religión, yo prefiero llamarle temas donde el dinero utiliza la religión para servir a sus fines. Yo creo que en el tema de Palestina no es tanto el dinero, no es tanto la religión, sino el dinero. Creo que los grandes lobbies sionistas son los lobbies más capitalistas del mundo y desde ahí se utiliza la religión para legitimar lo que es ilegitimable, que es un genocidio, ¿no? Yo creo que lo creemos también muchos teólogos, ¿no? Como Mardones, creo que la nueva religión y la más peligrosa se llama capitalismo, que tiene sus templos, que son los bancos, que tiene sus rituales y que tiene sus dioses, que se llama el libre mercado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la nueva religión se llama dinero y el poder del capital. Y en base a eso se desarrollan también nuevas religiones, nuevos movimientos. Por ejemplo, no olvidemos que el Brasil, Bolsonaro, llegó al gobierno de Brasil por las 3 B. La B de Bible, Biblia, la B de bala, ejército, y la B de buey, grandes terratenientes y ganaderos, ¿no? La utilización de lo religioso por el poder político y por el poder del dinero creo que hoy es tan salvaje como siempre ha sido o quizá más.
La presentación de este libro, de la revuelta de las mujeres en la iglesia, va a tener lugar en La Laguna, precisamente, esa cita para presentar el libro, donde se aborda con mayor profundidad y en detalle algunos de los temas, Pepa, que hemos abordado en esta conversación que puede servir a los oyentes, precisamente, bueno, esos tips que diríamos, ¿no?, que se van a abordar. Mañana va a ser en la Casa Mesa a las 6:30 en La Laguna. Pepa, hemos hablado de lo divino y lo humano, si me permites la expresión. Por ejemplo, aquí esta sección se llama La Merienda y se lo preguntamos a todas las personas que vienen con nosotros, que suelen merendar. Y es la pregunta que nos toca hacerte a ti ahora. ¿Qué sueles merendar? Pues mira, la verdad es que no meriendo, pero tomo muchos cafés con la gente y sobre todo hago algo que creo que es fundamental en este mundo y que mucha gente hacemos, es compartir la mesa, la comensalidad abierta, compartir la mesa, ¿no? Cuando se comparte la mesa y se comparte profundamente o alegremente, hay ahí una comunidad de vida, una comunidad de lucha, una comunidad de resistencia, una comunidad de compartir. Entonces yo me apunto siempre a todo lo que tenga que ver con compartir las mesas. Merendar es que no me da tiempo, pero un cafetito o muchos cafecitos sí que me tomo en compañía. Espero que estos días aquí en Canarias, que llegó ayer. Sí, ayer. ¿Y se va? Pues me voy el jueves. Bueno, tendrá unos cuantos días para compartir. Además, ha venido muy bien acompañada de una amiga de este programa, de Elena Cortázar Pérez Armas, y seguro que va a poder disfrutar además. Por supuesto. Canarias ya la conocía. Sí, conocí a Tenerife hace bastante tiempo y Las Palmas muy a menudo. Y también quiero decir que muchísima gente que trabajamos con la inmigración en el Estado español tenemos la mirada y el corazón puesto en Canarias y también queremos agradecer a los canarios y a las canarias esta manera que estáis teniendo de acoger y de evitar la criminalización, como se hace en otros lugares del Estado, de todas las personas que vienen buscando la vida a este lugar y de aquí a España, donde creemos que no se les trata tan bien, por lo menos en el lugar donde vivo, en Madrid. Bueno. Y sin embargo aquí hay una acogida cálida y bueno, que tenemos aquí puesta la mirada para poder acoger en Madrid como la gente se merece. Acabamos de vivir unas elecciones europeas y los resultados son los que son y ahora más que nunca hay que ver lo que viene y tener la mente clara, ¿no?, de lo que pasa y lo que puede pasar en un futuro. Con muchísima preocupación, pero también en ese sentido con mucha inteligencia colectiva, con mucha organización de quienes no creemos en esos discursos del odio, de los que creemos también que la hospitalidad tiene que ser un derecho para quienes vienen y un deber para quienes vivimos en esta parte del mundo, que no dejamos de ser, por un lado, unos privilegiados y por otra parte, cómplices de muchas situaciones migratorias que son las que están provocando que la gente abandone sus países. Nos vamos a quedar con ese mensaje y también con esa llamada, además ya lo decía la canción, las fuerzas se rehacen en la mesa, pues que la mesa sea el punto de encuentro, ¿no? El lugar de encuentro entre todas, entre todos, para una vida mejor, que al final hablamos de derechos humanos independientemente del lugar en el que vivamos y del espacio que ocupemos, que de eso se trata un poco y se podría resumir esta conversación también, Pepa. Que no en vano, mañana además se reúnen en la Casa Mesa, o sea que nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Mañana o hoy, no es mañana. El miércoles. El miércoles en la Casa Mesa a las 6:30 de la tarde. Miércoles a las 6:30 de la tarde, miércoles 12 de junio. O sea que nunca mejor dicho, alrededor de una mesa. Como alrededor de una mesa estamos hoy. Sí, muchas gracias por este programa. La radio que une también. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias a Elena. Todas. Gracias.